Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo mientras se vaya incorporando otro, pero vamos a ir presentando. Primero comenzaré yo a presentarme, a hablar después, cuando vayamos pasando la diapositiva, vamos hablando sobre la unidad curricular de educación comparada. Y ahí damos también oportunidades de que se vayan incorporando a algunos de ustedes algunos de sus compañeros que puede que apoye no se había podido incorporar. Bueno, mi nombre es Luis Evelio Chávez. Soy el profesor que administrará la presente unidad curricular de educación comparada. Voy a hacer mi presentación desde el punto de vista de formación y de la experiencia como docente a nivel de posgrado en Venezuela. Bueno, mi nombre, como ya aparece por ahí, Luis Evelio Chávez. Soy bibliotecólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela y profesor de educación comercial graduado por UPEL del pedagógico Rafael Arias Blanco. Soy magíster en educación superior, mención docencia universitaria del pedagógico de Maracay, que corresponde a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y tengo un doctorado de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, o UNEFA, dentro de Venezuela, que es el doctorado de innovaciones educativas, y un postdoctorado de coaching organizacional y personal. La idea acá es que trabajemos de una manera armoniosa, proactiva, y que cualquier interrogante, cualquier duda que tenga, no duden en llamarme por WhatsApp, el número de del grupo, de este grupo, o también me pueden llamar, llamarme por WhatsApp o dejar algún mensaje, sea de voz o escrito dentro de WhatsApp, porque el WhatsApp que está acá es para trabajar en esta unidad curricular hasta que culminemos en el mes de noviembre del presente año. Yo sé que hay una confusión. Yo recibí las instrucciones que comenzábamos hoy a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Venezuela. Todo el material se está organizando y toda la infraestructura, el cual ese material ya está en la plataforma que corresponde a la unidad curricular de educación comparada. Así es que puede acceder ahí cualquier otra información. En el transcurso de mañana, entonces le mandaré la información ya establecida para los próximos encuentros, que es el segundo, que sería en el mes de noviembre, el tercero, que es el mes de octubre, y el cuarto, que sería en el mes de noviembre, para ir dando final a esta actividad, con sus respectivas evaluaciones que ustedes las pueden consultar y ver en la plataforma. Lo otro es que me gustaría, así como, como experiencia docente, tengo 51 años dentro del campo educativo en Venezuela, desde el año 75 hasta el año 2004 en bachillerato, del año 78 hasta el presente en educación superior, y desde el año 2015 como docente a nivel de doctorado. La idea, como ya le dije, es trabajar de una manera armoniosa, proactiva, y que vaya en beneficio de la adquisición de los conocimientos en ustedes como docentes que también se manejan en Colombia. Bueno, esta es mi presentación, esas son mis aspiraciones con ustedes y que trabajemos armoniosamente. Así es que yo quisiera que cada uno de ustedes, sin yo tener que nombrarlo,
vayan presentándose hasta que lleguen los 24 personas que están ahorita incorporados al chat, al presente chat de Google Meet. Bueno, ¿quién quiere comenzar a presentarse? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. No, profe, usted con ese currículo, yo como que ya no quiero hablar mucho. No, pero es que parte, es que ustedes, como yo lo voy a decir, yo también comencé como ustedes, comencé como bachiller, que es lo importante. Después la universidad y después, bueno, dedicarse a uno a estudiar, así como ustedes lo están haciendo hoy en día. Ustedes Sí, tienen señor, un muy amable. currículo ya de formación como bachilleres y de formación como, ¿cómo te dice? Como licenciado, y hicieron su maestría y otra especialidad, alguna especialización, y van por el doctorado. Le faltaría un postdoctorado y a lo mejor otro pregrado si Sí, es que a sí. ustedes le llaman la atención. ¿Me expliqué? Virgen Así Santísima, como bueno, yo eso está bien fui por interesante. una época, pueden ustedes también. Bueno, muy bien. Bueno, Muchas gracias. Muy agradable escucharlo, profe. Bueno, mi nombre es Carlos Zárate, como aparece ahí. Estudié filosofía, luego estudié teología, estudié una licenciatura en teología, luego una maestría en teología y actualmente soy docente de un colegio oficial en el centro del departamento de Boyacá. y mira, te voy a decir algo. La formación que tú tienes en el área de filosofía y la teología no lo tiene todo el mundo y tú lo sabes muy bien. Sí, Así sí. que por ahí me la ganaste y bastante de lejos, ¿oíste? Mi felicitación. Muy amable, Dios. Okay. Gracias. Elizabeth Bedoya, y después vamos Tan con lindo, Rocío. tan lindo el profe. Bueno, muy buenas noches, profe, para usted y para todos mis compañeros. Mi nombre es Elizabeth Bedoya Macías, soy licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia, magíster en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de AFIT. Desde el 2005 empecé a trabajar con universidades como la Universidad de Antioquia, con la que trabajé 11 años, y con otras universidades también. Y desde el 2015 me incorporé con el Magisterio de Colombia. Trabajo actualmente con el Liceo Antioqueño de la ciudad de Bello. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ¿viste? Cada quien tiene su currículo y tiene su formación y su experiencia y su conocimiento, por supuesto. Sí, gracias, profe, tan lindo. Felicitaciones, mi cielo. No, Rocío, bueno, ¿cómo mi profe? Ah, ya, gracias. dígame. ¿Quién continúa, Rocío? Nada. Juber. Continúa la compañera Rocío. Ajá, pero no. Rocío. Ve si es el micrófono que no lo activó. Se No le lo activó. escucha, Rocío. No, pero es que no se le activa el micrófono. Bueno, Rocío, vamos a darle oportunidad a otro y después verifican. Sí, bueno, Juber. Sí, señor, muy buenas noches, doctor. Mucho gusto, mi nombre es Juber Fabián Castaño, yo soy biólogo con posgrado en gestión ambiental sostenible. Llevo ya trabajando aproximadamente 10 años en la docencia y actualmente me desempeño como docente de ciencias naturales en el municipio de Puerto Gaitán Meta. Bueno, gracias. Rocío, ¿ya podrá el micrófono? Bueno, vamos a seguir con Edica. Edica. Buenas noches, mi nombre es Edica Mayerly Suárez Sánchez, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, magíster en Psicopedagogía de la Universidad de España. Llevo 15 años trabajando como docente básica primaria en Guabatá, Santander. Muchas gracias. Felicidades, bienvenida. Carlos o Wendy, cualquiera de los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, soy Carlos Guzmán.
Soy de la ciudad de La Vega, Cauca. Trabajo actualmente en Popayán. Soy ingeniero de sistemas, ingeniero físico. Tengo una especialización en aplicación en recursos educativos digitales y una maestría en la misma área. Y actualmente me estoy desempeñando como rector encargado del Colegio Alférez Real. Muchas gracias. Fíjate, caso tuyo, Carlos. La educación te secuestró porque tú eres el área de, ¿cómo se llama? De informática, esa área de hoy en día que tiene un muy gran fuerte como es la inteligencia artificial, pues. Sí, señor. Te viniste hacia el área de investigación, perdón, de la educación. Wendy. Buenas noches, mi nombre es Wendy Joana Moreno, soy normalista superior, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente me desempeño como docente de primaria en el distrito en la ciudad de Bogotá. Bueno, excelente, como se dice en la nevera. ¿Está haciendo frío allá ahorita? Sí, señor, un poquito. Bueno, Claudia. Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Claudia Patricia Soler Trujillo. Soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Tecnología Informática de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi maestría en Educación de la Universidad Internacional Iberoamericana y trabajo en Bogotá en un colegio público. Ya voy como para 8 años acá en Bogotá y anteriormente estaba en un municipio cercano a Bogotá que se llama Funza, también con el magisterio. Bueno. Muchas gracias. Ajá, y un día eso que te descuida ya tienes 30 años de servicio, ¿ya ves? Sí, Poco a señor. poco. Sí, señor, Mauro. gracias. Ajá, la orden, hija. Mauro. Hola, doctor, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Mauro Maecha, soy normalista superior, licenciado en Ciencias Sociales, cuento con una maestría en TICs aplicadas a la educación, también cuento con una maestría en Administración y Gestión de Centros Educativos. Soy docente de básica primaria y con toda la exposición, profe, trabajo en el departamento del Meta, en un municipio que se llama El Castillo. Y un placer conocerlo, profe. Igualmente, felicitaciones. ¿Quién continúa? ¿Aló? Luis Hernando Carmona. Profe, muy buenas noches. Me llamo Luis Hernando Carmona. Vivo en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, eje cafetero. Qué bueno. Hice una especialización en matemáticas y física. Tengo una maestría en matemáticas y hice una ingeniería en tecnomecánica. Mi formación de maestro ya más o menos 30 años. Trabajo en nivel de posgrado, pues en maestría en la universidad y soy profesor también en un colegio público en la ciudad de Manizales, enseñando matemáticas y física a los chicos y trabajamos procesos de investigación con ellos hace mucho tiempo también. ¿Y no eres experto cafeterero? Sí, señor, nos gusta mucho el café y tenemos un pequeño territorio donde estamos trabajando en los cafés especiales. Sí. Excelente, vete. Con ese currículo ya sabía dónde venía. Gracias, Doc, muy amable. Rosa Marley. Muy buenas noches, doctor, y cada uno de nuestros compañeros. Bendiciones para todos. Mi nombre es Rosa Marley Mosquera, soy de Cali, Valle. Trabajo en el municipio de Restrepo, Valle, con la básica secundaria. Hice una licenciatura en biología química, magíster en tecnología y herramientas digitales y estoy muy contenta hoy de compartir con todos ustedes. Un abracito. Gracias por esa palabra. Igualmente estamos contentos de compartir contigo. Yesenia Ramírez. Yesenia. Hola, buenas noches. ¿Sí?
Buenas noches, no sé si el sonido está bien porque mi computador está molestando y no había Se logrado oye activar el muy bien, audio. mi cielo. Se oye muy Ah, bien. súper. Continúa. Mil gracias. Mi nombre es Yesenia Ramírez, soy licenciada en Educación para la Infancia, tengo una especialización en procesos lectoescriturales de la Universidad Minuto de Dios, soy magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad de La Rioja y pues igual que mis compañeros con bastante expectativa para este semestre, para esta asignatura. Soy docente de primaria en un colegio del distrito en la ciudad de Bogotá hace 16 años en la misma institución. Y pues nada, esperando a que este periodo académico pues nos traiga éxito como los anteriores. Mil gracias. Sandra Ximena. Hola, muy buenas noches Se para oye. todos y para todas. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Me Sí, escuchan? sí. Excelente. Sigue hablando. Bien, sí, gracias, muy amable. Mi nombre es Sandra Purbano Sandoval. Le estoy hablando desde un lugar al suroccidente de nuestro país, en La Vega, Cauca. Nuestra ciudad más cercana es Popayán, en el departamento del Cauca. El lugar donde me formé, en la Universidad del Cauca, como química, como profesión. Y también estudié una maestría en la Universidad de Manizales, relacionada con la educación y la diversidad. Creo que la química me apasiona y la diversidad también. Entonces, son cosas que me complementan y feliz de verdad de poder estar en un espacio en el que creo estoy aprendiendo. Tengo aquí muy cercano a mi hijo y él es muy pequeño que le ha tocado aprender un nivel más alto. Es mi compañero. Gracias. Bueno, tenlo así porque ten la seguridad que él en el futuro va a ser excelente porque ya conoce mucho de eso. Mis hijos menores trabajan muy bien lo que es la parte de metodología, que es el área que yo me he desempeñado por más de 40 años. Entonces, es ahí. Gracias. Y es así que incentive al niño y déjalo tranquilo que esté contigo ahí. Que vaya aprendiendo. Jenny, Paola. Buenas noches, compañeros docentes. Mi nombre es Jenny Paula Morales Chavarro. Yo soy normalista superior, licenciada en básica primaria. Cuento con una maestría en educación. Llevo 15 años aproximadamente pues, con el magisterio santanderiano. Actualmente laboro en un municipio dulce por su bocadillo, es el municipio de Vélez, Santander. Pero es Santander, norte de Santander. No, señor, Santander. Okay. Más allá. Yulima Rojas. Buenas noches. De antemano pedir disculpas porque no estoy muy bien de la voz. Les saludo. Gracias. Mi nombre es Yolima Rojas, soy docente de lengua castellana. Tengo formación de base, licenciatura en español y comunicación educativa, pero antes me dediqué a la enfermería y soy administradora de empresas. Actualmente trabajo en la básica secundaria. He orientado metodología en la investigación, me gusta mucho la investigación. Actualmente estamos adelantando precisamente con los estudiantes estos procesos de exploración. La experiencia ha sido muy grata. Mi zona es una zona de riqueza muy reconocida a nivel hídrico. Tenemos 2 represas y eso ha impactado todo el contexto, toda la cosmogonía, todas las dinámicas de sus habitantes. De tal manera que tengo muchas expectativas, me agrada mucho conocer el equipo de trabajo y espero que logremos hacer un intercambio de conocimientos y llegar a unas experiencias que sean altamente significativas. Muchas gracias. Gracias a ti también por tu palabra. Lo importante, acuérdese que es esas represas hídricas que es el futuro. El agua
va a ser como se llama, el petróleo, el oro y cualquier otro mineral que tengamos por ahí hacia el futuro. Hay que cuidarla. David Germán y después viene Ana María Mosquera. David. Hola, muy buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es David Germán Beltrán Jiménez, soy normalista, soy licenciado en sociales, hice un magíster también en matemáticas con la UNIR, la Universidad Española. Retomando lo que decía ahorita, que el agua es vida, sí, el agua es vida, pero bueno, desafortunadamente muchos creen que vale más el petróleo, y más en esta zona donde me encuentro, que es Puerto Gaitán Meta, donde le dan más valor a eso que a cualquier otra cosa. Pero bueno, que el tiempo les dé y nos dé la razón. A la expectativa acá de esa educación comparada, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va. Siempre con el grupo de trabajo, yo creo, acá atentos a las orientaciones que nos pueda brindar, con todas las ganas de aprender, de que exista como mucha claridad a veces en los trabajos, porque a veces hay aportes un poco inconclusos, y lo que decía inicialmente, lo del apoyo, de poder preguntar, de poder tener esa asesoría es fundamental, porque en muchas ocasiones uno se siente como un poco solo. Entonces, profe, aquí estamos para tomar lo mejor de usted y todo ese conocimiento que tiene. Bueno, así mismo es. Estamos a la orden, como lo dije en un principio, tenemos un chat por WhatsApp que podemos tranquilamente hablar, puede ser en grupo, puede ser individual, o también por llamada que usted pueda hacer por WhatsApp, así que no hay problema. Por aquí después tengo pendiente a David Beltrán. Ya hablé, yo era Davis. Entonces Araceli y Claudia tengo por aquí pendiente. Araceli. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Araceli Ruballo Rojas. Soy licenciada en Educación Preescolar y Básica, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tengo 28 años de experiencia en el ámbito de la educación, de los cuales 16 es con el distrito, y actualmente estoy con el nivel de preescolar en la ciudad de Bogotá, en un colegio ubicado en la localidad de Bosa. Bueno. Y como dice por ahí, dentro de 22 años tendría 50 en educación. Sí, señor. Se dice fácil, pero cuesta bastante. Ana María. Buenas noches, mi nombre es Ana María Mosquera, yo soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, también soy magíster en Tecnología Educativa de la Universidad de Santander y actualmente trabajo como docente de danzas en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces fíjese, yo admiro y respeto a todos aquellos que trabajan en la primera infancia, como es preescolar, y lo que es primaria. Son los dos niveles que yo no he trabajado como docente, pero el resto sí. Entonces, cada uno de ustedes tiene su saber, tiene su conocimiento, y aquí, a nivel de doctorado, es más que todo compartir el conocimiento, buscar información, procesar información, discutir para llegar a acuerdos. Y a nivel de doctorado no es tanto la clase, no es tanto los contenidos, sino la discusión. Y llegar a presentar en cada una de las evaluaciones el aprendizaje o los conocimientos adquiridos en el compartir, no solamente con el docente, sino entre ustedes mismos. Y a nivel de doctorado se practica más la discusión tipo seminario. Y es ahí. Claro, cada quien hace su trabajo y va dando toda la información de acuerdo a lo que ha entendido o a lo que ha aprendido o ha llegado a establecer alguna teoría que no necesariamente sea la que cualquier otro de ustedes tenga. Recuerde que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento, solamente es buscar darle el uso,
positivo a todos esos conocimientos y nuestro desempeño como profesionales. Y fíjense que ustedes tienen toda una serie de profesionales que están prestados a la educación o, como también se puede decir, fue robado para el campo educativo. Yo le voy a decir algo a ustedes. Tengo 51 años dentro de educación. Comencé a mis 20 años y yo me negaba a ser profesor. Estudié en la Central, en la Universidad de Bibliotecología, pues no quería ser profesor, pero comencé a trabajar en educación a los 20 años. O sea, como te llaman, las contradicciones de la vida. Después hice una maestría y después que hice mi maestría que saqué mi pregrado en educación. Y es ahí. Uno una vez se niega a algo y ahí termina. Y como se dice, hacemos nuestros aportes. Y es ahí. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Yo agradecería a alguno de ustedes que pueda hacer la grabación de este encuentro de hoy y con lo de las láminas. Yo después les mando las láminas. Esa grabación que haga alguno de ustedes la ponemos en el WhatsApp sobre lo que estamos trabajando en la noche de hoy. Sí, le agradecería a alguno de ustedes que haga esa grabación y vamos a ir trabajando en esa parte. Ajá, dime, Claudia. Profe, es que hago falta por la presentación, no quería interrumpirte. No, yo tengo ¿cómo se llama? La presentación yo la tengo. Yo la hago aquí mismo. De presentarme y contarles un poco, presentarme y contarles sobre mí. Dime, pues, preséntate. Tranquilo, profe. Mi nombre es Claudia Marcela Hernández Daza, yo soy licenciada en música. Empecé como en el mundo de la música desde los 7 añitos y pues ahí me fui por el camino de la música. Estudié más adelante una especialización, un posgrado ya en recursos educativos digitales, lo cual direccioné como a red educativas, pero con música, aprendizaje musical. Luego de esto, pues ya pasé a direccionar escuelas de música, pero a nivel de formación de procesos de banda sinfónica, coros infantiles y otros procesos académicos, pero no en la educación formal. Y ya luego direccioné como coordinadora pedagógica de música 2 años con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, un programa en Colombia que se llamó hasta hace un mes, Sonidos para la Construcción de Paz y Artes para la Construcción de Paz, enfocado a llevar música a establecimientos educativos en donde no se había presentado esa posibilidad. Y ya pues hago parte de una institución educativa en Monguí, Boyacá, en donde comparto pues mi experiencia con niños de preescolar y básica primaria. Bueno, fíjate que esto es algo muy bonito y hay algo que yo siempre he admirado. Yo voy mucho por el llano venezolano y encuentro una población que se llama Calabozo y esa población, cualquier persona, si ejecuta un instrumento musical o canta, yo ni uno ni lo otro. Y por eso admiro mucho a la gente que tiene esa habilidad musical. Y como usted dice, me encanta oír a los demás, pero yo no tengo esas facultades. Y felicito realmente a esa gente que se dedica a ayudar al muchacho a que agarre su camino en el área musical. No es que van a ser o sea, la idea no es que sean unos grandes cantantes, pero sí que por lo menos nos lleve nuestra diversidad musical, en el caso de Colombia, que tiene mucha, en el caso de Venezuela también, y es ahí. Y, por ejemplo, nosotros compartimos una región bastante extensa, que es el llano colombiano con el llano venezolano. Y es ahí. Y por el otro lado, compartimos una cordillera que se llama la Cordillera de los Andes. Y también inclusive la Cordillera de los Andes es una reserva hídrica que es una gran riqueza que tenemos nosotros y de cual debemos cuidar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Hay algún otro que no se haya presentado y quisiera hacerlo? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. Fíjense,
¿Qué vamos a trabajar nosotros? La educación comparada. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de esta educación comparada? Vamos a analizar sistema educativo para comprender sus contextos y orientar su transformación. Entonces, fíjese, cuando hablamos nosotros, que vamos a analizar, cuando nosotros vamos a analizar, tenemos que buscar o tener los datos, las categorías y métodos que pueden tener. Ahí. Buenas noches, Yuri. Ajá, entonces, ya analizamos y sabemos qué debemos de tener. Ajá, a la orden, bienvenida. Pero también debemos de comprender. Y para nosotros poder comprender, tenemos que interpretar las situaciones históricas y lo social. Y después tenemos la palabra transformar o transformación en este caso, y eso significa debemos conectar el conocimiento con decisiones políticas, prácticas educativas. Entonces, fíjense que dentro de la educación comparada es importante ver lo que es la práctica educativa, pero aquí generalmente dentro de educación comparada se ha hecho es una comparación de los sistemas de educación superior o universitaria de los diferentes países del mundo, y después vamos a verlo dentro de las actividades que van a realizar, las comparaciones con dos sistemas, con dos países en su sistema educativo. Y esto es un método de investigación que se utiliza desde hace muchos años. Pero también fíjense que es necesario distinguir tres campos que son próximos. La educación comparada se concentra en la comparación sistemática de fenómenos educativos. ¿Qué es lo que está pasando dentro del campo educativo? En este caso, podemos hablar del sistema educativo colombiano. Después, y dentro de ese sistema tenemos la comparación sistemática de esos fenómenos. La educación internacional suele estudiar relaciones, cooperación, movilidad e instituciones que operan entre países. Fíjense que ustedes en Colombia tienen algunos proyectos para evaluar la educación que ustedes manejan, dos: el programa PISA y el programa OCDE, que tiene cada uno de ellos determinar lo que es la calidad educativa que tiene el sistema educativo colombiano. Ustedes son expertos en eso, aplicando esa prueba que se aplica, aplicando cada uno de los docentes en sus instituciones correspondiente, la prueba para después obtener si se ha obtenido una media de calidad dentro de la educación, y si no, qué correctivos hay que aplicar para poder llegar a obtener la calidad educativa que cualquier país del mundo requiere. Igualmente tenemos la educación global. Nosotros hemos hablado, tenemos ya 40 años de hablar de la globalización y así sucesivamente. Entonces, la educación global se ocupa de procesos transnacionales de diferentes países, de regiones, la ciudadanía mundial, interdependencia y problemas compartidos. En la práctica, los tres campos se cruzan, pero no son idénticos. Pero también tenemos algunas claves para la explicación oral. Y esta explicación oral evita definir la disciplina como una simple comparación entre países. La idea no es la comparación, sino también estudiar los sistemas educativos de cada uno de esos países que a nosotros nos interesa. Después vamos a ver los países, vamos a hacer comparaciones, países dentro de Sudamérica, dentro de Europa, dentro del sur, la parte nórdica de Europa, y toda esa parte se va a ir trabajando posteriormente.
También, otra de las claves para la explicación oral, presentar la relación educación-contexto como el hilo conductor de toda unidad. Fíjese que no vale la pena estudiar la educación si no lo contextualizamos. Y fíjate que Colombia, si memoria no me falla, tiene como 50 o 52 departamentos, ¿sabes? Que estudiar el sistema, por ejemplo, la educación preescolar o la primaria, o también la educación media, aquella que se diferencia, porque algunas especialidades van relacionado con ese capital de producción que tenga cada uno de los departamentos. El caso de agrícola, uno de los, como se dice, de los productos que identifica a Colombia a nivel mundial, que es la calidad de café, lo que es el café Valdés y algunos otros grupos. Por ejemplo, yo soy uno que me encanta el café colombiano, pero en su taza, pero café yo no tomo así, sino es el descafeinado de Colombia, que es muy bueno. Y es ahí. Entonces, cada uno de los sectores colombianos tiene sus áreas de producción. Pero para poder llegar a esa parte de producción, tiene que haber un sistema educativo que me vaya formando a las personas que van a trabajar ahí. Y eso es importante. Entonces, y lo otro, aclarar que transformación no significa importación automática de soluciones, sino cada uno de nosotros, según el contexto, vamos buscando las soluciones a toda una serie de situaciones que se pueden dar o producir dentro de cada uno de los contextos en los cuales ustedes trabajan en ese sistema educativo. Y fíjense que hay algo muy importante en este grupo que ustedes están. Ustedes, a través de este caso de Polinorte, ustedes han podido estudiar y compartir con diferentes compañeros de estudio de regiones que no son iguales a las que ustedes viven y que a lo mejor no conocen, y le lleva esa oportunidad de conocer en un futuro esas regiones y ver cómo se desarrolla la educación en esa parte. Y hay una otra, la cuestión es que yo admiro mucho en Colombia. Yo estuve dándole hace como un año y medio más o menos, seminario 1 a un grupo de estudiantes que me llamó la atención, que era indígena. Pero unos indígenas que no son como lo que yo conozco en Venezuela ni en otras regiones. Carrizo blanco, con una cultura muy bien formada, un léxico muy bien utilizado y unos profesionales en el área de medicina animal y de la producción agrícola dentro de su región. Y el compromiso de estos profesores, ya casi doctores, uno de ellos creo que va a defender ahorita usted su doctorado, y no, o sea, a pesar que no vive dentro de las regiones, como lo llaman ellos, de su grupo, ellos no se despegan aunque viven fuera de ese contexto. Entonces, esto es algo importante que estudiar, y esto es parte de lo que se llama la educación comparada, que no es, o sea, es un método de investigación para ver qué sistema educativo puede tomar, o sea, qué ventaja de un sistema, de un estado o un departamento, en el caso de ustedes, puede tomarlo para transferirlo, llevarlo a su región. Y esto es importante. Además, Colombia es un territorio bastante grande y con un contexto muy diferente. Y podemos hablar de lo que se llama los costeños del Atlántico o Mar Caribe, pero también podemos hablar de la otra parte que es el Pacífico, de una región andina que va a través de la cordillera de los Andes,
una región de los llanos y una región que también tiene una gran reserva hídrica, como es la parte de la Amazonia. Entonces, fíjese toda esa riqueza que tiene Colombia desde el punto de vista de la variabilidad de su territorio. Y como se dice, ir a Bogotá es una nevera, pero ir a Santa Marta, a Magdalena y esa parte en Cartagena, y también por el lado de Maicao, La Guajira, entonces vemos toda una serie de playas, todo de un contexto muy diferente a lo que es Bogotá, a lo que es la parte andina y lo que es el sur después de Colombia, ya yendo hacia el Ecuador. Entonces, todo este territorio tiene una variabilidad, aunque es un mismo sistema educativo, pero también tiene todos unos cambios, toda una regionalización de ese sistema educativo que se maneja. Bueno, entonces, vamos acá, por ejemplo, el mapa de la unidad curricular que estamos manejando aquí de la educación comparada. El componente específico, o sea, la idea central de la unidad es que combina 3 planos de aprendizaje: fundamentos conceptuales, dominio metodológico y capacidad de investigación aplicada al campo educativo. Entonces, la educación comparada es un componente específico del área de la ciencia, de la acción pedagógica, que son o sea, tiene 3 unidades de crédito y es obligatorio sin prelaciones. Ustedes van a trabajar desde el punto de vista académico, se llama los créditos académicos, 144 horas. Ajá. 48 con acompañamiento del docente, pero no 26 de estudios independientes, donde usted investiga, donde usted llega a conclusión, donde elaboran trabajo y así sucesivamente. Esta es la modalidad que se está utilizando con ustedes. Dentro de aquí de esta modalidad tenemos la semipresencial con actividades no zoológico y epistemológico. ¿Cuál es el propósito que se busca? Valorar la importancia de la teoría y la metodología comparada en el estudio de situaciones socioeducativas que son a nivel regional, desde el punto de vista de Sudamérica, a nivel intercontinental, cuando vamos hacia otros continentes como es Europa, Norteamérica y cualquier Asia y así África y así sucesivamente. ¿Sabes? Pero también podemos, como le dije anteriormente, ver esa parte socioeducativa de cada una de las regiones por las cuales se diversifica el territorio colombiano. Ajá. Y de la provisión docente en el contexto latinoamericano, así como los aportes de la construcción de saberes pedagógicos que nosotros podemos ir manejando. Ajá. ¿Por qué es fundamental? Permite superar la descripción aislada de un sistema educativo. El sistema educativo no aislado, él está compenetrado con toda una serie de elementos. Y como lo vemos desde el punto de vista cultural, contextual, y dentro de lo cultural, como ustedes lo manifestaron en algunos, del área del arte y el otro del área del arte musical. Estos sistemas educativos es comprender tendencia, convergencia y divergencia y construir explicaciones críticas que apoyen la investigación y la toma de decisiones en contexto de cambio. Entonces, nosotros vivimos en esto. Fíjese que usted está manifestando que hace un mes, está precisamente la profesora de música, manifestando que el programa se tenía un nombre, pero ahora se le cambió de hace un mes para acá. Entonces, nosotros siempre estamos renovando toda esa información dentro de cada una de nuestras áreas de los diferentes manejos. Entonces, tenemos también después, ¿qué queremos nosotros que ustedes logren? ¿Cuáles son las competencias que se esperan? Uno,
analizar los fundamentos culturales y modelos metodológicos de la comparación educativa. 2, identificar semejanzas y diferencias entre fenómenos y fases comparativas. Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos de determinar semejanza y diferencia, ¿cuáles serían las semejanzas o diferencias que puede haber dentro de la educación primaria? Vamos a hablar de Santander, como están hablando algunos de ustedes, con otras regiones. Supongamos la región de costera o la región del sur de Colombia hacia el Ecuador. Entonces ahí, o si no, esa culturización o multiculturalización que existe entre Venezuela y Colombia dentro de la educación, que es la parte, por ejemplo, por Paraguachón para nosotros y la Flecha para ustedes. San Antonio del Táchira con Cúcuta en la parte de la parte sur, que es con norte de Santander y el Táchira. Pero también tenemos la otra parte del Arauca colombiano con Guadualito y el Amparo de parte de Venezuela, también Puerto Carreño, que es parte del Estado pobre, que está frente al Estado pobre venezolano, y así sucesivamente. Entonces, en esta zona de frontera existe una culturalidad entre la educación colombiana con la educación venezolana, y que las dos se enriquecen. Fíjese que en San Antonio del Táchira, conjuntamente con Colombia, existe una universidad fronteriza que estudia la necesidad de los dos países en formación de campo de trabajo, y es ahí. Pero también nosotros esperamos acá que ustedes examinen el sistema de América Latina, el sistema educativo de América Latina, Europa, Asia y países nórdicos, desde dimensiones financieras, curriculares y de gestión. Investigar tendencias y políticas educativas con base en evidencia. Valorar la aplicabilidad de experiencias internacionales al contexto venezolano, al contexto colombiano, al contexto latinoamericano con una visión crítica. O sea, no criticón, sino crítica, de una manera de una investigación al estilo de Paulo Freire, caso de Brasil, y así sucesivamente. Entonces, fíjese que, ¿qué podemos nosotros tener como resultado? Un marco teórico sólido. Buenas noches, Alejandra. Bienvenida. Un marco teórico sólido, análisis causales y propuestas contextualizadas de lo que es la educación, en este caso, en Colombia, comparándolo con otros países. Pero la ruta formativa, la ruta formativa que tenemos aquí y estrategia y de evaluación, lo vamos a ir también manejando en algunos contextos de esta investigación. ¿Cuáles son los aspectos teóricos? Naturaleza, utilidad y alcance, evolución histórica y escuelas de pensamiento, epistemología de la investigación comparada. Fundamento metodológico, fases del proceso, descripción. ¿Qué buscamos nosotros con el proceso de descripción? Que es describir todos aquellos elementos o fenómenos que nosotros encontremos dentro de los procesos de la educación en cada uno de nuestros sectores en que estemos investigando. Pero así como encontramos o hacemos la descripción, también la interpretación de lo que está sucediendo y la juxtaposición y comparación. Teoría, métodos y técnicas de la educación comparada para ir manejando cada uno de esos elementos que podríamos tener en esta investigación.
Entonces, fíjense que aquí tenemos en el proceso comparativo clásico, existe la descripción, que es reunir información suficiente, o sea, descripción, que es uno de los elementos que vimos acá, en los fundamentos metodológicos, que es reunir información suficiente, comparable y confiable sobre cada unidad de estudio. La interpretación explica cada caso desde su historia, cultura, instituciones y relaciones sociales de cada uno de los, ¿cómo se llama?, estratos que se esté manejando en cada una de esas regiones. Tenemos la yuxtaposición, colocar los casos frente a dimensiones comunes y derivar conclusiones limitadas por las evidencias que nosotros tenemos. Ok, pero también tenemos dentro de esta yuxtaposición las dimensiones comunes para identificar convergencia, divergencia y vacíos de información. Y la comparación, como le dije anteriormente, es la contrastar sistemáticamente, formular explicaciones y derivar conclusiones limitadas por la evidencia que se encuentre dentro de lo que son los fundamentos metodológicos de la comparación, de la educación comparada en que estemos manejando. Después tenemos el sentido de estrategia que se va manejando, por ejemplo, en esta secuencia, asociada a la tradición metodológica de George Beraday, que sigue siendo útil como dispositivo pedagógico. Sin embargo, en investigaciones actuales, las fases no son siempre lineales. Una diferenciada encontrada durante la composición o comparación puede obligar a regresar a la descripción, redefinir una categoría o buscar nuevas fuentes de información que nos pueda llevar a conclusiones de todo lo que estemos trabajando desde el punto de vista de la fundamentación metodológica. Los fenómenos educativos. Okay. Después tenemos la evaluación. Debe exigir coherencia entre preguntas, unidad de análisis, fuente, método y conclusión. Un informe metodológico no se valora por la cantidad de datos, sino por la capacidad de justificarse por qué los casos son comparables y qué límite tiene la explicación. ¿Qué sucede cuando en Colombia ustedes, más de uno, ha aplicado la prueba PISA? ¿Han obtenido los resultados de la aplicación de esa prueba en las instituciones educativas donde ustedes han trabajado y han ayudado a su aplicación? ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes tiene experiencia cuando han aplicado la prueba PISA o la otra que se mide lo que es el dominio de los conocimientos matemáticos y del uso del lenguaje o el dominio del lenguaje? Entonces son las dos grandes áreas que maneja PISA y la OCDE para recoger todo este tipo de información. Bueno. Fíjense que otro de los grandes, hay dos elementos dentro de la educación que se maneja mucho y se busca. ¿Qué es cuál es la calidad de nuestro sistema y cuál es cómo sería la inclusión, el manejo de las innovaciones, en el caso educativa, y dentro de esta innovación tenemos la digitalización, que es lo que muchos de ustedes acá ya son expertos, los ingenieros de sistemas, la tecnología educativa y la panacea que trabajamos y manejamos hoy en día, que es la inteligencia artificial. Entonces, es ahí donde nosotros vamos viendo cada uno de estos elementos dentro del campo educativo que cada uno de ustedes son protagonistas como docentes con
una, ¿cómo se llama? Un material que tienen ustedes, como se dice, bruto, y que ustedes van poco a poco puliendo a través de los años, que son nuestros alumnos que tenemos ahí, que llegan sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de conocimiento, muchos de ellos, y por eso admiro yo los maestros de preescolar y los docentes preescolares y los docentes de primaria, que es cómo enseñar a leer a un niño. Yo encuentro más fácil cómo enseñarlo a las operaciones básicas de matemáticas. Entonces ahí, cómo enseñar a estos niños y cómo lograr que ellos lean. Eso es importante. Y es allá. Entonces tenemos aquí los aspectos teóricos de la educación comparada. Entre estos aspectos teóricos, la pregunta epistemológica es, ¿qué debe proceder a los datos? ¿Cuál es el fenómeno que se desea explicar? Es uno de los aspectos teóricos que tenemos aquí. ¿Qué unidades permite observarlo y por qué son comparables? ¿Qué dimensiones expresan el fenómeno de cada contexto? ¿Qué relaciones causales o mecanismos se propone examinar? ¿Qué evidencia podría confirmar, matizar o contradecir la explicación inicial que podemos tener de nuestra investigación desde el punto de vista de la comparación de nuestro sistema de la educación, o sea, la comparación de nuestro sistema y de cada uno de los niveles que nosotros tenemos? Determinar si nuestro sistema, sea de primaria o de bachillerato, secundaria, pueden tener gran comparación de Colombia, por ejemplo, Chile, si dentro del mismo continente, o ir a los países nórdicos. Finlandia, que ha estado en la palestra más de una vez como el mejor país en un momento dado sobre la educación. Todos esos países del norte de Europa, que se llaman los países nórdicos, tienen toda una serie de teorías de lo que es la educación. Bueno, ellos fueron los primeros en incorporar la tecnología directo a la educación, para el manejo de la educación, y permitían que utilizaran los dispositivos tecnológicos, el celular, la tablet, toda una serie de elementos que nosotros hoy en día lo utilizamos muy bien, pero en los niños, los muchachos de bachillerato, de educación media, secundaria, comenzaron a entretenerse con estos dispositivos y hoy en día regresaron a los libros físicos con nuestras hojas. Entonces eso llama la atención. ¿Qué pasó en esos países? Tenemos Noruega, los Países Bajos, Finlandia. Entonces, ¿qué pasó allá? A través de la evaluación de los dominios de los estudiantes, llegaron a la conclusión que como se entretenían mucho con los dispositivos tecnológicos, había que regresar el libro, que no le permite, sino darle la información de lo que ellos necesitan según cada libro de eso y según lo que ellos han determinado. Entonces, fíjense que en los aspectos tecnológicos de la educación comparada, tenemos los conceptos, la evolución, las escuelas, la utilidad, alcance, naturaleza y fundamentos de cada uno de estos aspectos que se manejan dentro de. Entonces, ahí, ¿cómo nosotros podemos llegar? Porque Latinoamérica no ha podido superar todo, o sea, llegar a lo que son los países desarrollados, a un país desarrollado. Lamentablemente, no hemos podido formar a nuestras poblaciones para ir hacia países desarrollados. Comenzando desde el punto de vista de la política, de a quiénes elegimos nosotros para que nos represente dentro del gobierno, a quienes pone en el campo educativo de la formación, y no solamente
Vamos a hablar ahorita de educación secundaria, sino la educación superior. Hay políticas de Estado, o sea, política educativa, que determine cuáles son los profesionales que requiero para el desarrollo del país o el desarrollo de diferentes áreas de investigación. ¿Qué pasa con el sector agrícola? ¿Por qué seguimos con como instrumento rudimentario de vez de ir a la industrialización de nuestros campos? ¿Dónde está la formación de nuestros campesinos? Todo eso forma parte de investigación que yo puedo hacer dentro de la educación comparada, porque hay otros países que tienen la agricultura industrializada o mecanizada, y nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tiene su sistema para formar a esos profesionales del área del agro? Porque nosotros no lo hemos hecho. Y así sucesivamente vamos viendo toda una serie de aspectos. Después tenemos la comparación explica relaciones, no solamente diferencias. Claro, nosotros cuando hacemos comparaciones determinamos semejanza y diferencia. Y por eso que se dice no solamente la diferencia, sino la educación comparada es una disciplina científica y un método de investigación que estudia regularidades, diferencias y transformaciones de los fenómenos educativos en distintos contextos espaciales y temporales. Cuando nosotros hablamos dentro de los conceptos y objetos y unidades de observación, es cómo la comparación de sistemas escolares nacionales resulta insuficiente. El campo contemporáneo compara políticas, instituciones, currículos, grupos, territorios, periodos históricos, cultura, trayectoria y resultados. También puede comparar unidades dentro de un mismo país o seguir un mismo fenómeno a través del tiempo en la comparación de cada uno de los sectores o de las áreas en que están divididos nuestros países. Y es tanto así, cuando nosotros hablamos de sociedad, cultura, economía, política e historia, comparamos cómo es el llano, cuál es la cultura, cuál es el tipo de economía, cuál es la historia del llano colombiano. Comparémoslo con cualquiera de las áreas costeras colombianas, sea el Pacífico, o sea el Atlántico o el Mar Caribe, que tenemos. ¿Cómo es podemos comparar, por ejemplo, la región de la cordillera de los Andes desde el punto de vista de producción, y este es parte de lo que es la economía, pero también la cultura, la historia y los grupos sociales que se manejan en la cordillera andina, en el sector colombiano y el sector venezolano. ¿Cómo son los estudios? ¿Qué producen cada uno de ellos? Pero también, ¿qué tipo de, ¿cómo se llama?, de política de producción utiliza cada uno de esta región en cada uno de los países que pertenece? También podemos hablar de región de la Guajira. La Guajira que corresponde a Colombia, que es de Maicao, o sea, la Guajira colombiana y la Guajira venezolana. Hablamos también de Paraguachón, hablamos de La Flecha, hablamos de Maicao, hablamos de partes norte costera colombiano. Entonces, cada uno de estas regiones tenemos lo que es la economía, la cultura, los grupos sociales que se manejan ahí, más la parte política, cómo se maneja. Recordemos de la política de Estado, política pública, política dentro de las áreas prioritarias
en este caso del gobierno de la República de Colombia. Entonces, todo esto comparado con otro país, que puede ser Venezuela, puede ser con Ecuador, puede ser que tiene frontera, puede ser, no sé, parte de Brasil, pero esa parte de que Brasil y Colombia tiene la Amazonia, generalmente está es un poco, ¿cómo se llama esto? Un poco accesible llegar a pasar dentro, o sea, trabajar dentro de lo que es la parte de la Amazonia, porque todavía existe mucha selva virgen que muchas veces trae enfermedades a cada una de la gente que vaya por ahí. Ok. También tenemos las instituciones. Ustedes hablan de las instituciones de universidades de cada uno de ustedes que se han formado y han sido dentro de estas regiones. Estas instituciones pertenecen a un sistema educativo que se llama la educación superior o educación universitaria, como se maneja en algunos sitios. Dentro de la disciplina método de campo, tenemos el caso como disciplina posee tradiciones, debates, comunidades académicas, conceptos y literatura especializada. Como método, ofrecer procedimientos para seleccionar casos, construir equivalencia, contrastar evidencia y explicar diferencias. Seguimos con lo que es la educación comparada. Como campo interdisciplinario, conecta la educación con historia, sociología, economía, ciencia política, antropología, geografía y estudios culturales. Y dentro de esta antropología que se maneja, bueno, encontramos con un apoyo para la educación comparada, en un momento dado la etnografía. ¿Qué finalidad se tiene? La finalidad es generar teoría que permita comprender la naturaleza de la transformación educativa y orientar decisiones contextualizadas. ¿Por qué hablamos de orientar decisiones contextualizadas? O sea, hay que estudiar bien las regiones que estamos trabajando dentro de lo que es la educación comparada. Porque hay que tomar las decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas de acuerdo a los contextos donde estemos trabajando. Y vuelvo y le repito, Colombia no es una sola región, son diferentes regiones. Y es allá. Venezuela tiene la parte occidental, la parte central y la parte oriental, la parte del sur y la parte del norte. Pero también tiene llano, playa, más de 2000 y pico kilómetros de todo el mar Caribe. Pero también tenemos una región como es la parte de los Tepuy, que es la sabana, una de las regiones de mayor antigüedad del globo terrestre, que es el sur del estado Bolívar, por donde está Santa Elena de Guairén y se maneja con todas unas poblaciones indígenas. Pero también tenemos un llano muy amplio, tenemos como lo tiene Colombia con la región de los Andes, zona muy fría, con nieve y de toda una producción de producciones agrícolas donde tiene que tener abundante agua y una temperatura bastante baja. Entonces tenemos todos unos sectores que vamos manejando en cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de la educación comparada, en este caso hablamos de la educación superior comparada, tenemos, por ejemplo, el caso de las universidades. ¿Cómo hacemos nosotros para permanecer en el sistema educativo? ¿Cómo podemos crear el ambiente de los sistemas de universidades
hacia la región de la capital, la parte de Bogotá, Cundinamarca, y también la parte de industrial, que sería Bucaramanga, y así sucesivamente en las diferentes regiones. Ustedes tienen, por ejemplo, Barranquilla, una parte muy cultural, que de cierta manera comercial, más que todo lo he visto yo, que cómo serían las instituciones universitarias de ahí. La misma Santa Marta, la misma Cartagena, que tiene toda esa región. Pero también hay que ver esa parte del Pacífico, cómo se maneja, que es bastante aislada y de bastante dificultad para poder llegar allá, para poder hacer todas estas investigaciones de lo que es la educación comparada. Ajá. La finalidad dentro de lo que es el cambio dentro de esta investigación de educación comparada es la comparación. No termina cuando identifica una diferencia, debe explicar cómo se produjo, qué factores la sostienen, bajo qué condiciones podría cambiar y con qué límite puede utilizarse el aprendizaje obtenido a través de las comparaciones y de las investigaciones que puede realizar en la educación superior comparada. Ajá. Y todo esto nos lleva, en lo que es la conceptualización y esto, a generar una teoría que permita comprender la naturaleza de la transformación educativa y orientar decisiones contextualizadas dentro de cada una de las regiones dentro del sistema educativo de educación superior de Colombia. Okay. Después vemos acá en la lámina 6 lo que es la evolución histórica de relato de la ciencia comparativa. Tenemos el periodo precientífico. Viene de la antigüedad hasta, como podríamos decir nosotros, de hace unos 200 años atrás, 200 y algo, que sería el siglo XVIII, que es por los años de 1700. Ajá. ¿Qué sucedía en esa época? Los viajeros, los diplomáticos y filósofos describen sistemas educativos extranjeros. La comparación existe como práctica intelectual, pero todavía no como disciplina científica. Y entre ellos manejan una serie de filósofos como era Aristóteles, Platón, Marco Polo, Comenio, Locke y Rousseau. Entonces, fíjense que nosotros hemos, desde el punto de vista cultural, conocer los famosos viajes de Marco Polo. ¿Qué hacía Marco Polo? ¿Hacia dónde llevaba lo que él conseguía? Entonces, Marco Polo llegaba y escribía todos sus viajes y después lo compartía cuando regresaba a Europa. Él iba hacia el Asia y iba a buscar todo lo que es la especia, canela, clavito, toda esa especia de Medio Oriente, y lo llevaba hacia Italia, hacia Europa. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Traía la narración de una cultura, como era la China, ¿eh? La cultura china, que lo traía hacia Europa. Y claro, era un mercader que hacía todo eso. Aristóteles, las escuelas de Grecia, donde manejaba todo lo que es el saber. Platón, igualmente con su escuela. Aristóteles tenía una escuela de pensamiento filosófico igual que Platón. Después viene prácticamente en la época de la Revolución Francesa, con Rousseau,
y toda una serie de también pensadores de la época. Después viene el nacimiento científico con Marc-Antoine Juliet de París. La obra de Juliet de 1817 es considerada como un punto fundacional porque propuso reunir información mediante cuestionarios y categorías comunes. Sus aspiraciones eran sustituir impresiones aisladas por una comparación sistemática, capaz de descubrir principios y mejorar la educación. Aunque su proyecto no alcanzó el desarrollo empírico esperado, introdujo una idea decisiva. La comparabilidad requiere instrumentos previamente diseñados de cada uno de los elementos que yo quiero comparar. Porque para yo hacer una investigación comparada, en el caso de la educación o cualquier elemento dentro de la sociedad, yo utilizo la técnica o el método de la comparación, debo establecer cuáles son los factores que debo tomar en cuenta para esa comparación. Y por aquí, Marc-Antoine Juliet de París propuso recopilar todos esos datos de diferentes países y elaborar un cuestionario estandarizado, identificar regularidades y construir una ciencia comparativa de la educación. Aparece una metodología rigurosa para la comparación internacional. Después viene el enfoque descriptivo, que nosotros hoy en día lo manejamos dentro del área de la investigación cuantitativa, que predominan las descripciones detalladas de los sistemas escolares nacionales, organización, currículo, formación docente y financiamiento. Meta principal, aprender de experiencias extranjeras para reformar sistemas nacionales. Fíjese que en la década de los 80, en Sudamérica, se trajo el modelo de estudio de educación primaria de España, donde se descontextualizó la educación primaria en Venezuela, por ejemplo, y en algún otro país de América, y se trajo todo un vocabulario, todas unas ideas que tenían los españoles sobre la educación primaria. En Venezuela, por ejemplo, se transformó la educación hacia la educación primaria, se llamaba la educación básica, que iba de primer grado hasta 9º grado. Y después, en la parte de bachillerato, cuarto y quinto año, o primero y segundo año de bachillerato. Pero los 3 niveles para tener los 5 años de educación de bachillerato, ya se había incorporado que era la educación básica. Se cambió la formación de los docentes de educación primaria hacia educación integral para que dieran clases de primero a 9º grado. No se logró realmente que todo docente trabajara hasta 9º grado, sino hasta 7º algunos, siempre y cuando tuviera una especialidad. Profesor de educación integral, mención matemática, profesor de educación integral, mención música, mención arte plástica, de mención ciencias naturales y así sucesivamente. Entonces, estos son algunos ejemplos que a través de esa parte de la educación superior, la educación comparada del sistema educativo de los países, llegaron y se traían experiencias de otras regiones sin primero ponerla en práctica en el país, evaluarla para ver si resultaba o no resultaba. Pero es así la parte de eso. Después viene la fase descriptiva del siglo XIX. Con la expansión de los sistemas nacionales de enseñanza, creció el interés por describir administración, currículo, formación docente, financiamiento y organización escolar. Gobierno y reformadores observaron experiencia extranjera y nos trajeron todo esto.
pues tuvimos dentro de esto lo que era la explicación oral de lo que este sistema es. No presenta la historia como una sucesión mecánica de etapas que elimina por completo a las anteriores. Ajá. Muestran que todavía hoy existen comparaciones anecdóticas y descriptivas. Relacionar los cuestionarios de Juliet con los actuales marcos de indicadores y clasificaciones internacionales. Entonces, nos trajimos a nuestros sectores toda una serie de educación que se practica en otros países y lo trajimos y lo aplicamos sin contextualizarlo en nuestros países, sin llevarlo a lo que es estar adaptado a las regiones que corresponden en esta parte de Sudamérica. Después viene un giro explicativo. La educación comparada deja de ser puramente descriptiva y se vuelve interpretativa. El análisis se concentra en preguntas casuales. Aquí venimos nosotros ya dejamos de utilizar el método descriptivo cuantitativo dentro de la educación comparada y nos vamos hacia la inmediación cualitativa a través de las explicaciones de cada uno la explicación y la interpretación de cada uno de los fenómenos que se produce dentro de la educación, dentro de los sistemas educativos de los cada países en que se estaba haciendo la investigación. Entonces, cabe haciendo nosotros algunas preguntas para obtener la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué los sistemas educativos son diferentes? ¿Por qué el sistema educativo no es igual a todos los niveles del mundo? Es una gran pregunta que nosotros podemos hacer. ¿Qué factores explican esta diferencia que hay entre países de la formación educativa? ¿Cómo influye la cultura y la estructura social? Y fíjese que dentro de lo que es la formación a través de la educación, esta precisamente es la estructura social y hablamos mucho de lo que es la parte sociológica y hablamos también de la sociología de la educación en cada uno de los países en que existen los sistemas educativos, o sea, a nivel mundial. Pero también viene, ¿qué pasa con la cultura? Colombia, como Venezuela, son multiculturales, porque tenemos una ascendencia una ascendencia que tenemos de la herencia de la conquista, que era parte de Europa, más que todo de España, pero también tenemos otra que vino posteriormente por necesidad de mano de obra dentro de la colonia, como son los afrodescendientes. Entonces tenemos en eso. Después de la Segunda Guerra, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde viene la multiculturalidad nuestra, y que nos trae también esa multiculturalidad dentro de la educación, vemos cómo de muchos países, Europa, Italia, polacos, y gente del norte de Europa hoy en día, que son los países nórdicos, tuvimos muchas poblaciones que vinieron hacia América. Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y así sucesivamente. Entonces viene a traer otra estructura social, pero también otra influencia cultural de todas estas personas que venían de esas regiones. Y también mucho de esa guerra de Medio Oriente nos ha traído gente de países como Líbano, Siria, Libia, de algunos de los países árabes unidos, y todo ello trae una cultura, y dentro de esa cultura nos trae unas religiones que no se practicaban en esta zona, y mucho menos desde la colonización. Entonces,
Todo esto forma parte de lo que es la educación comparada a nivel mundial, que uno de los elementos, la religión dentro del campo cultural y la estructura social de cada uno de ellos según sus posibilidades y el manejo de la economía en cada uno de ellos. Entonces, otra que podemos hablar de claves para la explicación oral, no presentar la historia como no presentar la historia como una sucesión mecánica de etapas que elimina por completo a las anteriores. Mostrar que todavía hoy existen comparaciones anecdóticas y descriptivas. Relacionar los cuestionarios de Julien con los actuales marcos de indicadores y clasificaciones internacionales de la educación. Y por eso vuelvo y les repito a ustedes. Las pruebas PISA. La etapa contemporánea que viene de finales del siglo XX y los 26 años de este siglo XXI, la comparación ya no se limita a países aislados, incorpora redes globales de producción y circulación del conocimiento educativo, hay evaluaciones internacionales y calidad de educativa que se miden, equidad, inclusión y movilidad internacional, gobernanza global, digitalización educativa. Que hoy en día esa digitalización educativa ha comenzado con una serie de problemáticas, como le dije anteriormente, de esos países del norte de Europa. La unidad de análisis se expande hacia redes, organismos e indicadores globales. Y de relato de experiencia va conectado hacia la parte globalizante de lo que es la educación que se maneja hoy en día. Recordemos que nosotros vivimos, no podemos vivir aislados, sino tenemos una interconectividad a través de la globalización. Y una de esas conectividades es la educación y más que todo historia. Bueno, dentro de lo que nosotros podemos hablar de la educación comparada, existen 6 escuelas explicativas de estos fenómenos de la educación. Esta escuela de pensamiento, como le he dicho, son 6 escuelas. Tenemos la historicista de Michael Sandler e Isaac Kandel. Los sistemas se comprenden desde su desarrollo histórico y cultural. Y la llamamos la historicista. Son referentes o tradiciones que se preguntan cómo la trayectoria histórica y cultural configura cada sistema. Su aporte principal es impedir que una institución se analice fuera de la sociedad que la produjo. Su riesgo aparece cuando la singularidad histórica se usa para cerrar las posibilidades de comparar. Entonces, esta escuela histórica habla sobre que no puede ser desarrollo histórico y cultural, nos lleva a la comprensión del sistema educativo de nuestros países. Desde el punto de vista sociológico está Nicholas Hans, que explica la educación mediante factores religiosos, económicos, sociales y políticos. Fíjate que nuestra conquista une la idea que trajo a la América con la llegada de Colón, que llegó a la América allá en 1492. Entonces tenemos que uno de la parte cultural que nos trajeron fue la religión católica. Después vino algo que yo nunca lo llegué a entender, que fue en la iglesia, más que todo, como dictadora de la formación de esta gente de acá. Pero bueno, entonces seguimos, posicionamos que soy católico, apostólico y romano, ¿ok? Yo creo en eso. Pero también la Iglesia Católica tuvo buena parte no muy bien vista
en la colonización que hizo en América. Tenemos lo sociológico, que es referente a tradiciones, Nicolás Hahn, relaciona la educación con factores religiosos, económicos, sociales y políticos. Permite estudiar cómo las estructuras sociales influyen en la organización escolar. Debe evitar explicaciones determinantes que reduzcan la educación a un reflejo pasivo de la sociedad. Pero fíjese, la educación siempre ha sido contestataria. La educación, las universidades, los liceos, los liceos y las universidades o las instituciones de educación secundaria siempre han sido voces que reclaman mayores oportunidades de formación dentro de las poblaciones y más las poblaciones con mayores necesidades. Y ante el trabajo de la educación, que venimos en este caso de la educación comparada, ¿no? Es que a través de la educación debe existir la movilidad social de las poblaciones y buscan la formación de sus poblaciones en las diferentes áreas del conocimiento que lleven hacia el desarrollo socioeconómico de las naciones que correspondan. Y es allí. Después, desde el ámbito positivista, tenemos a Noah y Stein, ¿no? Donde ellos buscan la medición objetiva a través de hipótesis contrastables por medio de la estadística y la generalización de sus resultados. Recordemos que el positivismo maneja que todos los resultados de investigaciones que ellos obtienen hasta este método cuantitativo o positivista se puede generalizar todas esas conclusiones y se pueden dar las recomendaciones a nivel de contextos iguales. Ok. Entonces fortalecen el rigor empírico y la comparación cuantitativa. Su límite surge cuando indicadores disponibles sustituyen dimensiones importantes que son fáciles de medir. Y ahí tenemos dentro de la educación y dentro de una investigación cuantitativa que todo, o sea, yo puedo lograr de punto de vista objetivo, donde el investigador no influye sobre los resultados que nos dé la investigación que estamos desarrollando desde el punto de vista de la educación comparada. Después viene lo que es funcionalista, la función social de la educación, que examina cómo la educación contribuye e integra, selecciona, socializa y desarrolla. Es útil para estudiar relaciones entre el sistema educativo y mercado laboral. Puede naturalizar desigualdades. Se asume que toda función existente es necesaria o legítima dentro del campo educativo, dentro de la formación, dentro de llevar y lograr aquel perfil de los diferentes profesionales que se requiere para un desarrollo dentro de el campo laboral y económico de cada uno de los países. Entonces, la educación busca, desde ese punto de vista de la funcionalista, eliminar lo que son las desigualdades y asume que toda función existente es necesaria o legítima dentro del campo educativo. Desde el punto de vista de la crítica, la teoría crítica del marxismo, postcolonialismo y feminismo examina poder desigual, hegemonía y dependencia en los modelos educativos. Dentro de esto tenemos que analiza el poder, la desigualdad, la hegemonía, dependencia y producción de conocimiento. Pregunta quién define los estándares y quién
queda excluido. Tu desafío es vincular la crítica normativa como evidencia suficiente y precisa de lo que se maneja dentro de este campo de la investigación y de este campo de lo que es la educación comparada. Pero fíjense que hay otra cuestión. Prácticamente desde el año de la década del 80 del siglo pasado hasta nuestro día, aunque ya un poquito ha ido menguando, lo que es el contexto mundial o globalizado. Está referente a tradiciones como John Wayne, que es la globalización, y ahí lo tenemos, John Mayer, me disculpa que lo vi como W, John Mayer, y la teoría de la sociedad mundial explica la difusión de modelos, instituciones y guiones globales mediante organizaciones y redes transnacionales. Yo recuerdo hace aproximadamente 45 años cuando se comenzó la globalización y el mundo no podía estar aislado, ningún país podía estar aislado y teníamos que estar todo globalizado, y ya vimos que nos llevó la globalización, que las grandes potencias mundiales se comieron a los países de menores recursos y, como se dice, tercermundistas. ¿Por qué? Porque dos países de tercer mundo no producían los bienes que requería la población, pero sí tenía la materia prima. ¿Y qué se hacía? Vendían la materia prima, estos países subdesarrollados, a los países desarrollados, y esto le regresaban esta materia prima de una manera manufacturada. Entonces, es ahí. Entonces, ¿cómo llevar nosotros que nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, deje de vender la materia prima y se ponga con esa materia prima a crear los productos procesados, y que sale, le puede permitir una independencia desde el punto de vista económico? Y por ahí vamos. Entonces, dentro de la educación comparada tenemos todos estos elementos que nosotros podemos de ir llevando en este desarrollo. Bueno, nos queda unos 18 minutos, vamos a ver. Y no nos quedan muchas láminas, son como 2 más. Yo estas láminas y una guía voy a tratar de mandárselas, que les sirve a ustedes de utilidad en cada uno de estos elementos que estamos trabajando. Después viene lo que es la ciencia. Permite construir teorías sobre el cambio educativo, expansión de sistemas escolares, innovación e internacionalización, transferencia de política, relación entre educación y desarrollo. Bueno, los cambios educativos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día con los cambios educativos? Primero, ver qué realmente está sucediendo en los países desarrollados, cuáles son los elementos que pueden estar trabajando ellos, y que podamos no nosotros adaptar, o sea, no es que lo traigamos, sino adaptarlo a nuestra realidad contextual. La expansión de sistemas escolares, la masificación de la educación, que es muy importante, las oportunidades a los más necesitados sobre esa parte de la educación, como sistema globalizado y más hoy en día con la tecnología, cómo hacer para incorporar a nuestro sistema las innovaciones, internacionalización de la educación. Hoy en día trabajan universidades, inclusive en el Táchira o en Norte de Santander, se están lo que se llama la doble titulación de los egresados, que ellos salen egresados con 2 títulos. Un título que puede trabajar en Venezuela y un título que le puede permitir trabajar en Colombia. En Venezuela existe la Universidad Católica Andrés Bello, también la doble titulación.
de sus egresados, pero con España. Y muchas universidades católicas a nivel mundial, que creo que están ellos a nivel de 80 países, son como 300 universidades, tienen unos convenios que donde hay una universidad católica puede convalidar o darle lo que se llama hoy en día la acreditación o reconocimiento de estudio. Entonces hay una mayor facilidad dentro de lo que es la educación superior, y aquí en el caso de la educación comparada, educación universitaria, es la oportunidad que tienen nuestros egresados en las universidades católicas colombianas y venezolanas, con 78 países más a nivel internacional, pero con 300 universidades. Hay universidades católicas en Chile, en Colombia también existe, y en Venezuela existen 2. Bueno, existen 3, pero hay 2 que son la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Católica del Táchira, que pertenece a la congregación de los jesuitas a nivel mundial. Entonces, ahí vemos nosotros lo que es la comparación de la educación superior venezolana, que puede ser con la de España, puede ser con el Canadá, puede ser con Colombia, y todo eso porque en algunos dan la doble titulación y en otros dan la acreditación de estos estudios. Pero que se está manejando hoy en día, y esto entra dentro de lo que es la educación comparada en nuestro sistema. Ok. También tenemos las políticas. Contribuye a diseñar reformas educativas, evaluar políticas públicas, apoyar decisiones gubernamentales, identificar buenas prácticas. O sea, la educación comparada, el método de investigación comparada dentro de la educación, permite, dentro de esa política, diseñar reformas educativas, adaptarse a las nuevas realidades que se maneja hoy en día a nivel de la educación comparada, a nivel internacional y más que todo en la educación superior o universitaria. Permite hacer reformas donde sea más, hay un intercambio de estas universidades para las reformas educativas de cada uno de los países. Evaluar políticas públicas, apoyar decisiones gubernamentales, identificar buenas prácticas. En el caso de Colombia existen muchos los estudios, ustedes son un ejemplo, con universidades extranjeras de Colombia. Por ejemplo, el pedagógico de Rubio tiene como 4 o 5 convenios con otras universidades colombianas. El mejoramiento profesional y magisterio de San Cristóbal, que es la sede de mejoramiento, también tiene otro convenio de formación. Ahí existe convenio de educación primaria con colegios privados en Cúcuta, que van venezolanos. Eso surgió a raíz de la pandemia, y toda una serie de facilidades que se dieron a estudiantes tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia, en el caso de San Antonio y Ureña. Evaluar la formación docente. Es otro uno de los factores muy importantes dentro de la pedagogía para la evaluación de la formación docente, para ver en qué aspecto podemos ayudar o mejorar en la formación de los docentes en los diferentes niveles educativos del sistema educativo que existe en nuestros países. Analizar las modalidades innovadoras de estudio. Lo que tenemos ahorita acá es parte de esas modalidades innovadoras, que sería semipresencial o a través de los entornos virtuales del aprendizaje,
que estamos manejando nosotros hoy en día con esta presentación y acá. Debería y analizar esas modalidades, bueno, dar oportunidades de personas como ustedes que no pueden estar de lunes a viernes haciendo su posgrado o pregrado para poder ir luego al mercado de trabajo por todas las necesidades que puedan utilizar. Y estudiar sistema de evaluación de aprendizaje, bueno, determinar esos sistemas de evaluación que hay para medir o determinar el nivel de aprendizaje que se utiliza. Tenemos organismos que nos ayuda a cumplir con toda esta serie de la parte de lo que es la evaluación del docente y la evaluación hacia de los aprendizajes, que lo maneja la UNESCO, la OCDE, que lo practica cada 4 años en Colombia. La Unión Europea emplea enfoques comparados para orientar y recomendar políticas educativas y, como se dice, comparar para comprender, ¿vale? de lo que estamos haciendo dentro de lo que es el sistema educativo colombiano y el sistema educativo venezolano. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Hay 4 niveles de análisis del aula a la gobernanza global. En micro, aula, docente, proceso de aprendizaje, centros educativos. ¿Ve? Que permiten observar interacciones, prácticas pedagógicas, trayectorias y experiencias. Su fortaleza es la proximidad del proceso educativo. Su límite es que pueden perder de vista reglas y recursos productivos en niveles superiores cuando hacemos, ¿cómo se llama? Unos análisis a nivel micro. Sobre la análisis dentro a nivel meso, son los distritos escolares, regiones, redes institucionales, que comprende estos distritos y redes, municipios, regiones, organizaciones intermedias y conjuntos de instituciones. Es clave para estudiar implementación, coordinación, desigualdad territoriales y capacidad administrativa. Y esto lo hemos ido trabajando con ustedes cuando hablo de los departamentos y también de los municipios de ustedes y cada una de las localidades que se maneja. Entonces, manejamos dentro de esto lo que es los métodos de los distritos, pero también cuando vamos al macro, vemos el sistema nacional de la educación colombiana, las políticas públicas que se manejan dentro de lo que es la educación colombiana y las reformas estructurales del sistema educativo que se va dando de acuerdo a los resultados de las evaluaciones que se hacen dentro del sistema educativo colombiano. Entre eso tienen ustedes, y lo decía yo ahorita, la OCDE, la UNESCO, el mismo Banco Mundial, también la Unión Europea, y ahí tienen ustedes cada 4 años sobre lo que es la evaluación del sistema educativo colombiano. Después viene lo supranacional. Lo supranacional, que es los organismos internacionales, indicadores globales, convergencia educativa y gobernanza global. Pero fíjense que aquí cuando hablamos de la supranacional, vemos después de que se aplican todas estas pruebas, Colombia lo aplica muy bien, Venezuela no lo aplica, que es la prueba PISA y la prueba de la OCDE, que me dan los dominios que tienen los estudiantes no recuerdo ahorita si es cuarto grado y 9º grado, algo así por el estilo. Ahí me perdonan, saben ustedes más que yo en eso, cuando aplican allá en Colombia estas pruebas para medir el dominio desde el punto de vista de lo matemático y el dominio que tiene sobre el manejo de la lengua y de la capacidad de eso de manejo del lenguaje.
que es esa parte donde nosotros siempre estamos evaluando los niveles para obtener a nivel ranking mundial una clasificación. Los niveles supranacionales incorporan organismos internacionales, indicadores globales, cooperación, redes de expertos y procesos de convergencia. Su análisis muestra cómo se crean y difunden estándares, pero debe examinar quién participa en su definición y cómo se adaptan localmente. Y dentro de esto lo tenemos, de nivel, en el nivel supranacional, llegamos a cada 4 años determinar cómo están los niveles de dominio en las áreas de la lógica matemática y de manejo de lenguaje. Bueno, hay otra parte que también se maneja mucho y se maneja dentro de la gobernanza global supranacional y que en Colombia no, o sea, según lo que yo he contactado con ustedes desde 18, es que el año 18 es que ustedes manejan, o sea, el año 18 es la aplicación de la prueba PISA y de la OCDE y van aumentando algunos y algunos han bajado algunas veces a raíz de la pandemia. Colombia bajó mucho el nivel que habíamos tenido, esa clasificación que habíamos tenido anteriormente, unas mediciones. Pero bueno, eso ya se sabe que fue parte de esa situación problemática que se presentó con la pandemia en el 2020. La educación comparada reúne 4 rasgos esenciales: carácter interdisciplinario, integra sociología, integra áreas como la sociología, el estudio sociológico de las poblaciones, la historia, la antropología de cada uno de los elementos también de las poblaciones, la economía, la ciencia política, la geografía humana y estudios culturales. Ningún fenómeno educativo se comprende aislado de las estructuras sociales que lo producen. Y dentro de esto se habla que estos fenómenos educativos involucran instituciones, identidades, recursos, normas, territorios y relaciones de poder. La historia explica trayectoria, la sociología, estructura y desigualdades. La economía, incentivo y distribución de los recursos, la ciencia, política, instituciones y actores, la antropología, la significación y práctica y la geografía, patrón y territorial. Y fíjense que también a través de estos estudios se determina según las localidades, según las regiones, lo que se llama la brecha educativa. Así como también hablamos dentro de muchos sectores de Colombia, la brecha tecnológica dentro de lo que es la educación. Ok, desde el punto de vista del carácter contextual, todo proceso educativo se inserta en una realidad histórica, política y cultural. Comparar exige comprender profundamente los contextos y evitar traslados mecánicos de modelos. Y eso es importante cuando se llama, y se lo dije también anteriormente, cuando se habla del carácter contextual, es la contextualización de todo lo que se maneja en la educación con las regiones donde se maneja estos elementos. Y fíjense, en Colombia mucho se trabaja lo que es en el campo rural, cómo contextualizarse todo un proceso educativo en un campo rural, que sea rural realmente. No es que estén a 5 o 10 kilómetros de las grandes urbes, que dejaron de ser rurales hace mucho tiempo. Pero es allá donde está la diferente cosecha, por ejemplo, del café,
que es uno de los rubros que ayuda a la economía colombiana. La ganadería, que también lo ayuda, y así sucesivamente. Entonces, el carácter contextual es importante. Y que contextualizar no significa justificar cualquier resultado de la cultura. Significa identificar condiciones que modifican el sentido, el efecto de una política. Capacidad estatal, capacidad del Estado. Confianza institucional dentro de las instituciones de gobernanza que haya dentro de las regiones. La composición social, la lengua que se maneja dentro de las regiones. En Venezuela tenemos las poblaciones indígenas que manejan diferentes lenguas. Por ejemplo, la gran región de Guajira tiene uno solo, que es el guayú. Y se maneja y toda esa parte de la comparación. Ajá, los conflictos. Puede que Colombia tiene un conflicto armado de hace 70 años. Lo otro, o sea, ver esa zona de conflicto, cómo trabajar el sistema educativo ahí y cómo llegar a la investigación dentro de una educación comparada. La demografía, el financiamiento, tradiciones profesionales. Bueno, hay regiones que tienen tradiciones profesionales. Por ejemplo, los médicos veterinarios, que es lo pecuario, y los ingenieros agrícolas, que se requiere para masificar la producción de los alimentos, de productos agrícolas que lleve a beneficio de la población. Ya estoy aquí, ok. Bueno, ya prácticamente tengo aquí los principios de compatibilidad, pero carácter científico, bueno, dispone de estudios que se manejan y se apoya en lo que es la investigación científica. El carácter explicativo y prospectivo busca mecanismos causales, no meras diferencias descriptivas, también permite anticipar tendencias, valorar políticas públicas y formular propuestas de mejora. Esto nos lleva a lo que es esta parte esencial. Aquí tenemos los principios de compatibilidad, analizar sistemáticamente fenómenos educativos para identificar similitudes y diferencias significativas entre países, regiones, instituciones o programas. Es un principio de comparabilidad. Y la relación entre educación y contexto, que es importante, que son los sistemas, están condicionados por factores sociales, culturales, económicos, políticos, históricos. Compararlo exige conocer la realidad en lo que se desarrolla. Y la interdisciplinaridad lo vemos en la sociología, la historia, la economía, la antropología y las ciencias políticas. Ayuda a explicar las diferencias observadas entre sistemas educativos dentro de los diferentes países y de las regiones que se maneja o hay relaciones dentro de estos países. Por ejemplo, Norteamérica con América del Sur, América con Europa, América con África, América con Asia, América con los países nórdicos de Europa y así sucesivamente. Finalidad explicativa y prospectiva. La comparación busca comprender causas y relaciones, producir conocimiento útil y apoyar las mejoras educativas y la formulación de políticas. Entonces, fíjense, cuando hablamos dentro de lo que es la educación comparada, que busca precisamente es la comparación que comprende las causas y relaciones de producción, conocimiento útil y apoyar la mejora educativa y la formulación de políticas públicas y de conocimiento dentro de las regiones que nosotros buscamos.